Regresamos en Camino a los Pinos. Estamos analizando las características y los antecedentes históricos de la residencia oficial de Los Pinos, precisamente el lugar en donde se toman las decisiones más trascendentes para todos los mexicanos. Vamos a analizar con detalle a los habitantes de esta residencia oficial, quienes han sido sus inquilinos y obviamente quienes han definido a lo largo de muchas décadas el avance institucional de nuestro país. No sin antes recordarles a ustedes que queremos seguir en contacto a través de nuestros vínculos en las redes sociales de Twitter y Facebook. Vamos a esta cápsula preparada con gran interés para ustedes. Hasta 1934, la residencia de los presidentes de México era el castillo de Chapultepec, en el que residieron Maximiliano de Habsburgo, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. Sin embargo, esto cambió cuando Lázaro Cárdenas tomó posesión como mandatario ese mismo año. Al considerar que el lugar era demasiado ostentoso, decidió que se convirtiera en sede del Museo Nacional de Historia para que todos pudieran visitarlo. Por su parte, él buscó un lugar en donde vivir y lo encontró en un rancho que pertenecía al gobierno federal y que tenía el nombre de La Hormiga, el cual cambió por el de Los Pinos, en recuerdo a la huerta donde se enamoró de su esposa, la señora Amaya Solórzano, en Tacámbaro, Michoacán. En 1941, Manuel Ávila Camacho, sucesor de Cárdenas, decidió vivir en el mismo lugar a pesar del descontento popular, ya que gran parte de la ciudadanía consideraba que el lugar adecuado para que el presidente viviera era el castillo de Chapultepec. En abril de 1947, la residencia de Los Pinos fue ocupada por el presidente Miguel Alemán Valdés y su familia, quienes decidieron hacerle modificaciones al lugar y construir una nueva casa en la que pudiera habitar y al mismo tiempo fuera un lugar para recibir a mandatarios, personalidades y funcionarios que visitaban la residencia oficial. La casa fue construida en 3 niveles. En la planta alta se encuentran las habitaciones de la familia, en la planta baja los salones oficiales para recibir y atender audiencias y el sótano. Fue diseñada con un estilo francés y decorada con muebles representativos de estilo mexicano y estilo Imperio Luis XV y Luis XVI. La nueva residencia, que tomó el nombre de Miguel Alemán, fue el hogar de 9 mandatarios: el mismo Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. En la administración del presidente Vicente Fox, se decidió que en esa casa se hicieran oficinas y es donde actualmente se encuentra el despacho presidencial. Además, ahí se albergan las oficinas de algunos de sus colaboradores, el Salón Blanco, el cual se utiliza para recepciones, y un comedor con capacidad para 30 comensales. En Los Pinos, que tiene una extensión de 76 hectáreas, podemos ver la calzada de los presidentes, las casas donde vivieron los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines, el Camino de la Democracia, en homenaje a algunos de los personajes representativos de la lucha por la democracia, la Plaza Francisco I. Madero y el Molino del Rey, el cual data de la época colonial. Desde hace 10 años se pueden realizar visitas guiadas al lugar. Pues esos son los habitantes de la residencia oficial de Los Pinos, y es interesante ver que cada uno le ha dado su matiz, su momento, su estilo personal, no solamente a la residencia en sí en temas de decoración, sino también de manera importante a las decisiones de su gobierno. Y es muy interesante ver, por ejemplo, que a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas hasta el presidente Ernesto Zedillo, si bien son gobernantes que emanan de una misma corriente ideológica y de un mismo partido político, hay contrastes muy importantes en la forma de ver el quehacer gubernamental, en la forma de decidir y sobre todo también en el espectro ideológico de su quehacer y de su análisis en términos de a quién y cómo deben de gobernar. Y es muy interesante contrastar, por ejemplo, el caso del presidente Lázaro Cárdenas, un hombre emanado de las filas militares y que con una gran visión social construye y desarrolla una base institucional para México que fortalece de una manera importante el nacionalismo económico con la nacionalización de la industria petrolera. Es un caso interesante, es un caso histórico, y que de ahí la parte que toma cada uno de los presidentes como referencia personal en su gobierno, trata siempre de identificar qué proceso de decisión lo llevará a los libros de historia y será siempre recordado por aquellos hechos que durante su mandato beneficiaron a la nación.
De la misma manera, aunque habíamos comentado, el presidente Ávila Camacho, quien tuvo que enfrentar las vicisitudes y los riesgos de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente el presidente Miguel Alemán, el primer presidente civil electo profesionista emanado de las universidades públicas de México, que a partir de entonces se establece una nueva tendencia en la lista de valores y decisiones no escritas para ser presidente de la República, que significaba tener, en este caso, una profesión, ser civil y obviamente haber estudiado en una universidad pública de nuestro país. Este proceso y estas, repito, reglas no escritas estuvieron vigentes mucho tiempo, y en el caso del presidente Miguel Alemán, pues se le dio una visión contrastante a su mandato, atrayendo capital extranjero, invirtiendo de manera importante en infraestructura y, por supuesto, desarrollando de manera trascendente el sector turístico y otras áreas de nuestro país. El presidente Ruiz Cortines y el presidente Díaz Ordaz y López Mateos analizaron mucho la evolución del país, cada uno en su momento. En el caso de López Mateos, la nacionalización de la industria eléctrica, y muchos años después el presidente López Portillo estatizando o nacionalizando, es un término jurídico en debate, el caso de la banca nacional. Los antecedentes, el conocimiento de nuestra historia y, por supuesto, estos estilos personales de los gobernantes son importantes. Uno de los casos trascendentes es precisamente a consecuencia del movimiento estudiantil de 1968 que tuvo el presidente Díaz Ordaz, y por quien lamentablemente pues hubo decisiones de autoridad y de fuerza que costaron vidas en Tlatelolco. Cambia el estilo del presidente Echeverría y él, como dice, se quita la corbata y se va al campo y establece ese periodo personal de gobierno en la indumentaria tradicional mexicana de la guayabera. Posteriormente, el presidente López Portillo, en contraste, utiliza cuellos redondos o cuellos de tortuga, y es muy interesante ver en esa época el mimetismo del sistema político mexicano a parecerse o vestirse o arreglarse de manera semejante al presidente en turno. Este proceso de autoridad moral y de hasta marcar la moda, pues han sido también situaciones curiosas cuando, por ejemplo, vemos al presidente Fox que con botas y camisa azul se presenta en distintos escenarios, a veces quizá inapropiadamente, pero lo determinan con ese estilo personal y con ese símbolo emblemático de su indumentaria y de su forma de gobierno. La relación con el ciudadano también cambia, también se acerca y también se transforma en la forma como uno de los gobernantes va aprendiendo en esta historia no escrita, en esta historia oral de tradiciones que México va conociendo, como hoy en este programa que estamos analizando ciertos antecedentes. Estos son casos interesantes, pero finalmente lo trascendente y lo importante es el proceso y la forma de la toma de decisiones. El gobernante tiene también la decisión de modificar su estructura de decisión y modificar la administración pública y las secretarías a su cargo. De esta manera también, a lo largo de este periodo que hemos visto de los habitantes de Los Pinos, han cambiado el nombre y la función de las dependencias públicas, ha cambiado la estructura de la autoridad y del sistema de decisión que tiene el presidente, a los que antes se les llamaba ministros y hoy se les llama secretarios, y conservamos una figura peculiar dentro de la administración pública que es la oficialía mayor de las secretarías, que es en donde se administran los recursos humanos y materiales de cada dependencia gubernamental federal, y que es un interesante tema que nos evoca a aquellos periodos de administración militar. Quizá en el futuro debería llamarle Subsecretaría de Administración Interna de las Dependencias, pero en fin, eso es parte de lo que todavía tiene México mucho por recorrer y por evolucionar. Por ejemplo, cambió la autonomía del Banco de México y es ahora una organización independiente, ajena a las modas o a los intereses políticos del gobernante. También, como lo comentamos aquí en varias ocasiones, la forma de decisión de los procesos electorales cambia de estar circunscrita dentro de la Secretaría de Gobernación hacia un órgano ciudadano autónomo como es el Instituto Federal Electoral, y así sucesivamente la evolución de nuestro sistema político trasciende y avanza en la medida también que los presidentes van conociendo y evolucionando en la experiencia de sus predecesores. Independientemente de que sea o no del mismo partido, se aprende de la historia y se aprende del antecesor, y de esta manera nosotros construimos esta cultura política mexicana. Vamos a un corte y continuamos en Camino a los Pinos.